Sí. Bien, Adelante, usted tiene el uso de la voz. muchísimas gracias. Muy buen día. Saludo con mucho afecto y admiración a las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este diplomado en Justicia Electoral Digital. Y les explico por qué saludo a usted, porque aunque no tengo el gusto de conocerle, solamente puedo en forma virtual. Sin embargo, es una consideración mía. Todas las personas que tenemos el privilegio de vivir en este gran país, pues seguramente coincidimos en una meta. Todos deseamos solidez de nuestra democracia y de sus instituciones democráticas. También todos para mejores estándares de vida, de salud, de bienestar. Yo creo que no estamos de acuerdo todos, independientemente de nuestros géneros, de nuestras circunstancias personales, académicas, etcétera, nuestras ideologías, pero coincidimos en esa meta. Y entonces yo veo a todos y a todos, los veo como una gran familia. Y así como cuando vas a tu terruño natal, después de haber estado ausente algún tiempo, y al condiscípulo de otros tiempos, al vecino, al amigo, pues al encontrarlo inmediatamente, recordando tanto cuando jóvenes, cuando muchachos, en fin, y sientes que lo dejaste de ver hace 3 días. Entonces así yo siento cuando estoy frente a ustedes, todos somos miembros de una enorme familia y por eso los saludo con especial cariño, pero también con admiración, porque todas y todos ustedes son personas profesionales, son personas que trabajan en instituciones y su agenda es muy completa, la cotidiana. Los profesionales, personales, familiares que exigen su presencia y su decisión. Entonces, siendo su agenda tan... Sin embargo, se dan tiempo para estudiar, por ejemplo, este diplomado. Eso implica una gran autodisciplina, un tiempo muy racional. Por eso, constancia, su entrega, les manifiesto mi admiración. Y quiero aprovechar en esta audiencia y en la de mañana a la misma hora, pues para que reflexionemos, a todos nos interesa. Nuestro tema dentro de este diplomado, concretado constitucional de derecho, la democracia, los derechos y la justicia digital, es la Escuela Judicial Electoral. ¿Me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, es que pudiéramos tener algún trastorno. Si por algo se va la imagen, le ruego al maestro don Jaime que de inmediato se comunique conmigo para que restablezcamos la comunicación. Bueno, aprovecho este foro también para dar públicamente las gracias a los señores y señoras magistradas que integran el pleno, a la doctora Gabriela, de colaboradoras y colaboradores que han confiado en mí.
Doctor, su imagen está congelada, al menos para mí. No sé para los demás. Sí está congelada. Ya se perdió. Un momento, creo que tiene algún problema de conexión. Ahorita se vuelve a conectar. Gracias. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Ya, doctor. Sí. Bueno, voy a procurar volver a presentar. A ver, ¿ya la observan? ¿Observan la presentación? ¿No la observan? No. Ajá. A ver, ¿ahora sí está a su vista? Bueno, miren, les decía yo, después de saludarlos, que aprovecho este foro para dar las gracias muy especialmente a las señoras y señores magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y a su grupo de colaboradores y colaboradoras, porque todas estas personas han tenido la confianza, me han dado ese apoyo para que pueda desarrollar este tema frente a ustedes. Pues mi gratitud plena. También quiero hacer dos acotaciones. Una, esta presentación que están ustedes viendo en pantalla es un material hecho para ustedes, es un material de apoyo. Entonces, cuando mañana terminemos la temática, a través de la generosa ayuda de la Escuela Judicial Electoral, se los haré llegar a sus dispositivos. Entonces no hay necesidad que tomen alguna nota o una fotografía de alguna lámina que les interese, porque todo el material va a ser suyo. Otra, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a desarrollar la explicación
y oportunamente daremos un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, cualquier pregunta que vaya surgiendo conforme vamos avanzando, o a veces no son preguntas, son comentarios, porque ustedes han tenido experiencias, han tenido también oportunidad de manejar todas estas herramientas y demás, y a lo mejor nos quieren compartir alguna experiencia que tengan. Entonces, para comentarios y preguntas y respuestas, tendremos al final un tiempo racional para desahogarlo. Solamente les sugiero que por ahí tomen nota cuando surja la pregunta, porque luego hay tanta información que ya cuando vienen las preguntas y respuestas ya no nos acordamos bien a bien qué era lo que queríamos preguntar. Bueno, hechas estas acotaciones, yo quiero empezar ahorita, antes de ver estas láminas, precisamente como estamos hablando de lo digital, yo quiero leer a ustedes una narración muy breve, pero muy sustanciosa, muy impactante, que está escrita por el señor magistrado don Felipe de la Mata Pizaña. Él es integrante actualmente del Pleno de la Sala Superior, pero además de ser magistrado a tan alto nivel, es un académico muy brillante. Por ahí hay muchísimos libros, muchísimos artículos en publicaciones nacionales y extranjeras firmadas por el magistrado. Incluso seguramente muchos de ustedes lo han escuchado en sus conferencias, en sus intervenciones. Bueno, el magistrado don Felipe de la Mata tiene su blog y en él encuentro este documento escrito por él que se llama Justicia Electoral en Línea. Entonces, así como para abrir boca, como para entrarnos en la materia, como para ambientarnos, quiero leer textualmente este texto que es muy breve, pero muy sustancioso. Ustedes lo pueden localizar si les interesa. En sus dispositivos nada más ponen el título del tema, dice Justicia Electoral en Línea. Luego de Justicia Electoral en Línea ponen blog y Felipe de la Mata. Y le dan el clic y aparece. Justicia Electoral en Línea, blog Felipe de la Mata. Ahora bien, dice el magistrado lo siguiente. La justicia tiene un retraso tecnológico si la comparamos con otros campos. Dice él, imaginémonos la reacción de un cirujano del siglo XIX, si pudiera visitar un quirófano del siglo XXI. Estaría muy sorprendido, cosa que no ocurriría tanto con un abogado en un tribunal actual. Y cita en esto, esta es una cita de un académico de la Universidad de Montreal, pero tienen razón tanto el académico como el señor magistrado. Fíjate, ¿qué pasaría si un médico del siglo XIX, 1800, llegara a un hospital de alta especialización y viera un quirófano? Se quedaría asombrado, porque hoy la higiene, la asepsia y los aparatos, los instrumentos que se usan para ese tipo de intervenciones, pues ni soñarlos en su tiempo. Es más, ahora hay robots, ahora hay forma de que el cirujano, sin meter directamente su mano, a distancia prácticamente, opere. Por ejemplo, un oftalmólogo te puede quitar una catarata dirigiéndose todo con control, ¿verdad? Con aparato electrónico, con mayor seguridad, con mayor precisión que si lo hiciera él con su propia mano. Entonces eso a ese médico le parecería algo sorprendente, diría, oiga, esto parece una narrativa de Julio Verne, pero no es una narrativa, ahí está. Pero en cambio dice, mira, si viniera un abogado de otro tiempo y viera lo que sucede hoy en los juzgados, pues diría, más o menos era lo que yo hacía. Y yo diría, agregando a este comentario que hace el magistrado, que incluso si viniera un abogado del siglo XVIII, del tiempo de las pelucas, y viera lo que yo hago cotidianamente en un tribunal, diría, pues puntos más, puntos menos es lo mismo.
Por eso dice que la justicia en este asunto está muy retrasada. Pero sigamos escuchando al señor magistrado de la Mata. Dice, el futuro nos alcanzó. Hemos pasado de los teléfonos rotatorios a los smartphones y de las cartas a los correos electrónicos. Nuestras pláticas cara a cara se trasladaron al chat y luego a las videollamadas. Y las distancias se han vuelto relativas. Fíjate esto de las videollamadas, ahora que estuvimos confinados por la pandemia, llenos de miedo, escondidos en nuestra casa, sin embargo podíamos estar en comunicación directa, cara a cara, con familiares y amigos. Era un poquito un alivio, ¿verdad? Veías ahí el semblante de tus seres queridos, si estaban bien, si estaban preocupados, si estaban enfermos. Era como estar personalmente. Eso alivió mucho la situación. Ahora, dice que la impartición de justicia evidentemente no escapa a una realidad distinta. Las y los jueces tenemos el reto de garantizarla a través de las herramientas y mecanismos digitales necesarios para evitar la desprotección del acceso a la justicia. Un derecho fundamental de las personas es el acceso a la justicia. Tener, como decía don José María Morelos y Pavón, y que es una frase que ahora pues se repite en letras doradas en cualquier parte de un tribunal. Dice que tengamos la posibilidad, dice don José María Morelos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampara y lo defienda contra el arbitrario. Lo decía don José María Morelos en la Guerra de Independencia. Y ese es un derecho que tenemos todos, de tener acceso a la justicia. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso, pues debe tener esa misión, esa responsabilidad, darnos acceso al conocimiento de nuestras impugnaciones y, en su caso, su resolución. Dice aquí, el Tribunal Electoral es ahora un organismo judicial digital. Fíjate lo que está diciendo don Felipe de la Mata. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es ahora un organismo judicial digital. Fíjate, a mí que me tocó observar cómo nació el Tribunal de lo Contencioso Electoral, cómo nació el Tribunal Federal Electoral y el actual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues yo recuerdo que lo definíamos, claro, como la máxima autoridad en la materia, a excepción de las acciones de inconstitucionalidad, que lo definíamos como un órgano de justicia en materia electoral, en fin. Pero ahora hay una nueva dimensión en una definición del tribunal. Es un organismo judicial digital. Ahora seguimos adelante. Dice, en uso del beneficio que la tecnología actual permite para la deliberación judicial y para laborar a distancia a la sala superior a través de un acuerdo general que instauró el juicio en línea. Efectivamente, el acuerdo al que se está refiriendo el magistrado, aquí él mismo lo cita en su nota 2 de pie de página, es el acuerdo 5 de 2020, emitido por la Sala Superior el 27 de mayo de 2020. Y me interesa subrayar el año, porque si tú te recuerdas, el año 2020 fue el año más difícil que vivimos en la pandemia, fue el primer año que estuvimos confinados. En ese momento no había vacunas, apenas se estaba haciendo los experimentos y el descubrimiento de las vacunas y su aplicación en seres humanos, y pues todos estábamos apanicados porque no sabíamos hacia dónde se dirigía nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Entonces, bueno, en ese momento, desde luego, estaban cerrados, pero así a piedra y mármol estaban cerrados los tribunales. No solamente los electorales, sino todos. Y entonces, bueno, ante esta situación, pues ese acuerdo de la Sala Superior que permitía
que se siguieran ventilando los asuntos porque corrían los plazos, aunque se quedaran suspendidos también por una disposición de acuerdo, pues tenían que resolverse. Y los magistrados no se podían reunir en una sesión pública para discutir y aprobar en su caso los proyectos. Entonces, la distancia, ¿sí? La sesión virtual era la solución. Ahora bien, dice otra cosa aquí. En concreto, se trata de una vía de acceso a la justicia que establece un verdadero expediente electrónico. Fíjate, expediente electrónico. Cuando en mi generación, cuando estábamos apenas cursando la carrera, lo primero que hacía una persona que quería ingresar al Poder Judicial en cualquier ángulo de autoridad, lo primero que lo ponían a hacer, así como si fuera una novatada, era coser expedientes. Se unían todos los documentos que integraban la carpeta y con una aguja y un cordel, pues tenías que ir haciendo labor artesanal. Y entonces, pues terminabas con las yemas de los dedos, pues lastimadas, pero de ahí un día serías ministro de la Corte. Era tu inicio en la carrera judicial. Ahora ya tenemos el expediente judicial. Ahora bien, dice que en concreto se trata de una vía de acceso a la justicia que establece un verdadero expediente electrónico. Esto es, que las actuaciones judiciales electorales se realizan en forma digital, lo cual es sin duda una novedad, por supuesto. Este juicio digital, ojo, dice, es optativo para las partes, es decir, no es obligatorio, porque también se puede presentar los recursos y juicios electorales de manera presencial. El tribunal no está diciendo ahora va a ser digital y todos tienen que entrarle a la digitalización, no. Es decir, sigue siendo opcional todavía. A quien lo quiera hacer en presencia y en la medida que lo permite las condiciones sanitarias, pues lo hace en presencia, lo hace como antes. Dice aquí también, tiene como fin facilitar el acceso a la justicia, optimar su impartición, modernizarla y hacerla accesible, sin necesidad de acudir físicamente a la oficina. Quiere decir que, fíjate, al margen de pandemia o no pandemia, si yo llevo un procedimiento ante una de las salas del tribunal, ¿qué caso tiene que yo ocupe tiempo, movimiento, espacio con mi vehículo cuando puedo desde la comodidad de mi oficina o de mi despacho particular o de mi biblioteca privada, puedo hacer las gestiones que haría yo si fuera físicamente? Entonces, esto pues me ayuda a mí y ayuda a todos. Es un carro menos que contamina. Pero sigue adelante, dice, lo anterior obedece a que la regulación del juicio en línea electoral es inexistente legislativamente, o sea, no se ha hecho modificación legislativa en la que se vuelva obligatorio este sistema. Y dice aquí, el Tribunal Electoral por vía reglamentaria, que es lo que podría manejar el tribunal, su reglamento, no puede regular cargas a autoridades nacionales o locales que tramiten los medios de impugnación en materia electoral, verbigracia el escaneo de documentos o el aprendizaje y uso de un sistema de justicia digital. De hecho, lamentablemente muchas veces las autoridades locales llegan a carecer de elementos tecnológicos suficientes. O sea, los propios tribunales no tienen los dispositivos y el presupuesto y todo lo que se requiere. Pero además no podemos, por un reglamento, obligar a las autoridades a que realicen actividades como estas que ya exigen conocimiento técnico, como es el escaneo, como es el archivo digital, etcétera. Dice aquí, para solucionar este contexto entre la tutela de acceso a la justicia electoral y la ausencia de una ley que estableciera en forma concreta el juicio electoral, la Sala Superior decidió modernizarse
y regular las actividades internas de sus propias salas. Entonces el tribunal dijo, bueno, yo no puedo meter en áreas que no son mías, pero en el tribunal, en el seno del tribunal, sí. Entonces, yo, sala superior, ustedes, salas regionales, nos vamos a modernizar en ese sentido. Y determinó que fueran solo 2 recursos electorales los que se presentaran a través de un juicio en línea. ¿Tú te acuerdas que los medios de impugnación en materia electoral son varios? Bueno, uno de ellos, que por cierto no está regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, es el juicio electoral. Y el recurso de reconsideración sí está en la Ley de Medios. Bueno, entonces se dijo, a ver, vamos a el juicio electoral determinarlo para el juicio electoral y para el recurso de reconsideración. Y entonces, a través de esto, se interpone la cadena impugnativa que recorre de las salas regionales a la sala superior. Con este nuevo escenario, la justicia electoral digital por vía del juicio en línea implementado funciona de la siguiente manera. Aquí el magistrado nos va a decir cómo se maneja digitalmente en donde es posible esta justicia digital. Dice, es un procedimiento nada confuso o difícil, es realmente concreto y sencillo que garantiza el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley Procesal Electoral para la sustanciación ordinaria de los recursos. Se creó una plataforma electrónica para enviar la demanda. El sistema se encuentra en la página virtual del tribunal. Para acceder se deberá contar con usuario y contraseña y con firma electrónica previamente autorizada. Entonces yo consigo mi firma electrónica, me dan el mismo tribunal las claves de usuario y contraseña, y ya puedo yo en la página electrónica del tribunal buscar la plataforma correspondiente. El tribunal acusa recibo de la demanda, la envío electrónicamente, y se turna también electrónicamente el expediente a un magistrado electoral. El expediente puede ser consultado por las partes en cualquier momento y se realiza un aviso electrónico a la ciudadanía sobre la presentación del juicio. Todo esto se hace electrónicamente. Los terceros interesados, si es que hay, pueden presentar su escrito de tercería por vía electrónica. La plataforma lo permite, pero derivado de que el juicio es optativo, puede presentarlo por vía física. O sea, el tercero interesado, si no quiere meterse en lo electrónico, puede físicamente entregar su documento. Y la Secretaría General de Acuerdos lo digitaliza para que se incorpore al expediente. Entonces yo, tercero interesado que no sé manejar las plataformas y esas cosas, lo presento así impreso. Y la Secretaría me lo toma en cuenta, lo digitaliza y lo incorpora al expediente. La sala responsable, por ejemplo, la sala Toluca, por decir algo, avisa a la sala superior sobre la interposición de recursos electrónicos y en su oportunidad remite la demanda con sus anexos. Las notificaciones, que es muy importante en un juicio, se hacen también personalmente o por oficio o electrónicamente. La sustanciación dentro de la plataforma electoral también es totalmente de esa manera y se hacen promociones y actuaciones digitales a cargo de los magistrados. Incluso el proyecto de sentencia se circula de manera electrónica. Cuando la ponencia en donde se está conociendo el asunto, él o la magistrada responsables de esa ponencia tienen el proyecto de resolución, lo giran a sus pares para que se conozca por parte de ellos el proyecto y puedan emitir su votación al momento de la sesión pública. Pero todo esto se hace electrónicamente. Las sentencias podrán constar por escrito
digitalizadas o electrónicas y firmadas con certificados digitales. Esta forma de firma produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es similar a la que existe en otros medios de impugnación ante otras instancias. En sí, como se puede ver, es un juicio que inicia y termina en línea. Se puede hacer todo, desde presentar la demanda del medio impugnativo hasta que se notifica la resolución. Todo lo que hay que tramitar en ese curso se puede hacer electrónicamente. Dice, a pesar de todo lo anterior, generalmente ante creaciones novedosas surgen dudas. En este caso específicamente, si la sala superior tenía facultades para crear esta vía electrónica. A mí me parece evidentemente que sí, porque además de ser el máximo órgano de justicia electoral, la Sala Superior tiene atribuciones para emitir lineamientos para su organización y su buen funcionamiento, incluso aquellas normas que impliquen una modalidad más física o electrónica para la sustentación de los medios de sustanciación de los medios de impugnación, la cual es opcional conforme al propio acuerdo. Fíjate, esto que está diciendo el señor magistrado, pues tiene que ver con lo que vamos a ver en esta sesión, porque yo voy a ver algunos conceptos: Estado constitucional de derecho, democracia, derechos y justicia digital. Entonces, el que el tribunal esté ya ahora entrando al mundo digital, esa duda de que si la sala superior tiene o no facultades para, fuera de legislación, integrar un sistema digital, y que al magistrado don Felipe de la Mata afirma rotundamente que sí las tiene, pues eso resuelve una buena parte de lo que voy a decir, porque efectivamente lo primero que nos preocupa es que se respeten los derechos de las personas, sus derechos humanos en materia procesal, o sea, que yo sea juzgado bajo los parámetros del debido proceso. ¿Eso se afecta o no con lo digital? Esa es la duda. Bueno, no se va a afectar porque yo puedo argumentar, puedo entregar mis pruebas, puedo hacer mis alegatos, todo lo que se hace en un debido proceso, al margen de hacerlo personalmente o en vía electrónica. Entonces ya me va aclarando la posibilidad de que el uso de las técnicas de comunicación y de información no afectan los derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, dice aquí que no se trata de imponer cargas a las autoridades nacionales o locales que tramitan, ni tampoco a las partes. No se trata de hacerle la vida de cuadros, se trata de ayudar, de apoyar, al contrario, de agilizar. Por otra parte, si bien la actual emergencia sanitaria demuestra la necesidad de contar con herramientas para facilitar el acceso a la justicia, reducir la implementación del juicio electoral en línea a la situación temporal generada por la pandemia, implicaría cerrar los ojos a una nueva realidad que requiere y nos exige la utilización permanente de nuevas herramientas tecnológicas en impartición de justicia. Efectivamente, esto se hizo por la emergencia, o sea, la pandemia, dentro de todo lo terrible que fue, sobre todo en sus momentos más álgidos, pues también nos trajo una enseñanza, nos trajo la posibilidad de utilizar esto. Y ahora que la pandemia pase, definitivamente ya no corramos peligro, no hay que dejarlo. Sí, la pandemia lo precipitó, pero ahora aprovechemos lo que la pandemia nos dejó de positivo. Por otra parte, se destaca que la regulación del juicio electoral en línea trae aparejada una variedad de ventajas que se pueden detallar. Y aquí nos dice el señor magistrado don Felipe en unos cuantos renglones, enlistados con literales, cuáles, según él, las ventajas que tiene la utilización de justicia electoral. Dice, mira, elimina las barreras de distancia para presentar las demandas y promociones de las partes involucradas en un juicio electoral. Está hablando del juicio electoral porque es el juicio que se está llevando a cabo vía digital. Pero fíjate, yo recuerdo lo que
padecían y hasta fecha muy reciente, algunas personas que radican en entidades federativas que están lejos de la sede de la sala, por ejemplo, regional. Vamos a pensar, la sala Jalapa, tercera circunscripción plurinominal, en la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz. Imagínate, tiene jurisdicción en Quintana Roo. ¿Y qué pasa en un distrito de Quintana Roo? ¿Sí? Si yo estoy, digamos, en Otón Blanco, ¿cómo llevo físicamente hasta Jalapa mi demanda de medio impugnativo? No hay comunicación terrestre directo de mi municipio a la ciudad de Jalapa. Entonces, pues tendría que utilizar la carretera, ¿sí? Y aunque ya no tengo que dar la vuelta hasta Yucatán, sino que ahora puedo cortar por Francisco Escárcega y salir a Campeche y de ahí continuar a Tabasco y luego a Veracruz y llegar finalmente a Jalapa, calcula las horas de carretera que me llevo. Y entonces, pues corro el riesgo de cualquier evento en la carretera, una ponchadura de una goma, cosas de ese tipo, y ya no llegué con oportunidad, porque los plazos son muy breves para presentar impugnaciones. Hoy no hay problema. Hoy lo hago digitalmente y no tengo ni siquiera que salir de mi oficina. Entonces, esto sí es cierto, elimina las barreras de distancia. Es un sistema blindado porque requiere firma electrónica para acceder e interactuar en el sitio virtual. Claro, la firma electrónica pues es más segura que una firma que se puede falsificar. Otra, la sustanciación será más práctica mediante el uso de sistemas electrónicos, por lo cual se puede reducir el tiempo de resolución. Sí, porque ya como está todo en la computadora, pues es cuestión de jalar y pegar. Otra, la emisión de sentencia y su correspondiente notificación son más ágiles. La digitalización acelera esos procedimientos. En lugar de que vaya el actuario a personalmente notificar y todo lo que eso implica, y que está cerrada la puerta y que no le reciben la notificación y que fue y que vino, y que tiene que colocar en estrados. Bueno, es muy complicado. Pues si la notificación se puede hacer electrónicamente y se puede tener de ello constancia que lo recibió el interesado, incluso la hora exacta en que la recibió. Entonces, pues hay mayor facilidad, por ejemplo, en materia de notificación y se garantiza la máxima publicidad de los expedientes electrónicos respetando la protección de datos personales. Igual que ahora yo entro a la página, seguramente ustedes han entrado a la página del tribunal y veo que puedo consultar cualquier sentencia. Muchas veces cuando estás tomando estos diplomados te dicen en el asunto sub tal, está este criterio. Y tú vas a esa resolución, subsala superior, juicio electoral, ¿sí? Número tantos, diagonal tal, y lo consultas y ahí tienes todo el expediente. Entonces esto, pues con mayor facilidad se puede hacer en un juicio de esta naturaleza. Entonces, estos son puntos que está mencionando el magistrado don Felipe de la Mata, y como ven, pues nos viene muy a tono, es decir, se está muy adecuado para lo que vamos a desarrollar. Por eso he querido empezar con este documento de la autoría del magistrado. Dejo de consultarlo y entonces vamos a lo nuestro. Mira, lo primero que quiero plantearles es este objetivo, porque el que no sabe a dónde va, no sabe si ya llegó. ¿Qué queremos hacer cuando hubiéramos ya terminado las 2 sesiones que se programaron por la Escuela Judicial para esta temática? Queremos que las personas que integran este diplomado, los cursantes o las cursantes, que son ustedes, pues cuenten con la información adecuada para vincular, o sea, para engrapar, para relacionar los conceptos de Estado constitucional de derecho, democracia, derechos y justicia digital
considerando que las tecnologías aplicadas a la información y a la comunicación, que por sus siglas les conocemos como los TICs o las TICs, resultan ahora un instrumento necesario para hacer eficiente el acceso a la justicia a los agraviados, así como para facilitar su desempeño en el ámbito de las autoridades judiciales, en el caso nuestro en materia electoral. Por eso quise leer antes lo que comunicó en su blog el magistrado de la Mata. Es decir, cuento con las herramientas, con esas tecnologías aplicadas a la información y a la comunicación, esas TICs. Ahí están, ya están disponibles, no son posibilidades, ahí están. Ahora las voy a aplicar al proceso electoral judicial para resolver medios impugnativos. Pero debo tener cuidado de no violentar el Estado constitucional de derecho, la democracia, los derechos de las personas y el concepto de justicia, en este caso digital. ¿Cómo puedo armonizar todo eso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ponerme de acuerdo. ¿Qué entiendo por Estado constitucional de derecho? ¿Qué entiendo por democracia? ¿Qué entiendo por derechos humanos, etcétera? Y ver que todo esto quede bien armonizado para que dentro de esto entre la justicia digital, sin alterar, sin afectar, al contrario, dando mayor posibilidad de desarrollo. Entonces, de acuerdo con esto y con lo que mandata la Escuela Judicial Electoral cuando estableció su temario, pues aquí ofrecemos este temario que vamos a desahogar en estas dos sesiones. Mira, primero una introducción muy breve para que entremos en materia. De hecho, la misma lectura del documento del magistrado don Felipe nos sirve de introducción, precisamente para ver por dónde nos estamos moviendo. Luego, ya entrando en materia, vamos a dar los conceptos, precisamente, que entendemos por Estado constitucional de derecho, por democracia, por derechos humanos y procesales, y justicia digital. ¿Qué es cada una de estas cosas? Luego vamos a hablar de experiencias que han tenido otros países, cómo les ha ido en otros países, cómo han avanzado o no, eh, qué experiencias buenas o malas han tenido en este asunto. Luego ya la justicia electoral mexicana, pero antes de la pandemia, porque cuando todavía ni sospechábamos que íbamos a vivir esta pesadilla, pues ya se estaba haciendo mucho. Bueno, vamos a ver en México qué estábamos haciendo y concretamente en el Tribunal Electoral, sin tomar en cuenta la pandemia, porque no estaba en nuestro panorama. Luego la alerta que nos puso la pandemia. Fíjate que era grave porque en el año 20 teníamos que llevar a cabo dos procesos electorales locales en los estados de Quintana Roo e Hidalgo. Y estábamos en plena pandemia, la gente no quería salir, pero ni a la puerta de su casa. Y entonces, ¿cómo íbamos a hacer para llevar a cabo la jornada electoral o las campañas, el registro de candidatos, todo lo que implica un proceso electoral? Incluso te acordarás que se hablaba de ver si pues quedaban suspendidas la jornada electoral. Esto hubiera sido un trastorno terrible. Lo más que sucedió fue que se pospusieron las fechas, el calendario se corrió, ese tipo de cosas dentro de lo que sí se podía, pero había que celebrar las elecciones. Entonces la pandemia, aparte del susto que nos llevamos todos en lo personal y la de nuestras personas allegadas, pues también nos ponían los dedos en la puerta. ¿Qué hacemos con las elecciones? Ahorita de momento tenemos estos dos estados. Bueno, se resolvió, es lo que vamos a ver, y cómo se resolvió, cómo se pudieron llevar a cabo elecciones con todo y sus etapas impugnativas y toma de posesión, cómo se pudo llevar a cabo ese ejercicio dentro de precisamente el apoyo en gran medida de las disposiciones digitales. Luego vamos a hablar ya concretamente de algunos casos de juicio en línea y los retos y áreas de oportunidad que implica la justicia digital. Y finalmente veremos algunos criterios emitidos al respecto oficialmente por el tribunal.
Y bueno, después veremos algunas conclusiones, que esas son muy subjetivas, porque son mis conclusiones. A lo mejor tú coincides con ellas o a lo mejor difieres de ellas. Las conclusiones son pues de cada quien. Ahora bien, vamos a la introducción. La vida contemporánea ofrece el desarrollo muy significativo de la utilización cada vez más generalizada de sistemas y aparatos computacionales que aceleran considerablemente las actividades sociales, económicas, políticas, académicas y culturales, logrando una intercomunicación muy fluida y prácticamente instantánea. Basta que hagas el clic y ¡pum! Ahí está ya. Ahorita que se nos fue la comunicación, pues bastó que yo hiciera el clic en pedir acceso y se me dio automáticamente. Tardamos muy poquito. Y fíjate lo que fue el principio de la computación. Las primeras máquinas computadoras solamente las podían utilizar las empresas o las oficinas de gobierno. O sea, aquellos entes que podían tener un presupuesto millonario, porque no estaban al alcance de las personas. Entonces, por ejemplo, si tú ibas al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene su sede fundamental, su matriz en Paseo de la Reforma, ¿sí? Te vas a encontrar ahí que había un local dentro del edificio del IMSS, ahí en Paseo de la Reforma. Había un espacio para la computadora y ocupaba como la rotativa de un periódico, ocupaba todo ese espacio y había que mantener el lugar a una temperatura determinada, porque cualquier cambio sensible de temperatura alteraba su uso. Entonces, esa máquina la podía tener seguro porque es el seguro, maneja un presupuesto millonario. ¿Y para qué lo utilizaban? Para llevar allí el control de la nómina de todos los trabajadores en la República adscritos al Seguro Social, tanto cuerpo de salud, médicos, enfermeras, como cuerpo administrativo que trabaja en la institución. Entonces, imagínate lo que era controlar el pago de sus nóminas cada 15 días. Pues solamente una institución como el Seguro podía tener esto. En la Universidad Nacional Autónoma de México ocurría lo mismo. En la Colonia del Valle había una casa dedicada solamente a la máquina computadora, con varios ingenieros atendiéndola, para llevar el control de las calificaciones de todos los alumnos de la UNAM en sus distintos niveles, desde preparatoria hasta posgrado en todas las carreras. Entonces eran máquinas enormes. Pero de ahí, pues hemos llegado al celular, que casi cabe en el puño de tu mano y donde puedes tener el mundo, como dice don Felipe de la Mata. Ahí nada más haces clic y tienes el dato que quieras ahorita. Y te puedes comunicar con quien quieras, aunque se encuentre ubicado en Japón o en América del Sur. Es cierto que una gran parte de la población mundial o no tiene acceso a estas tecnologías o lo tienen muy restringido. La mayoría de las veces por falta evidente de recursos. Hay gente que pues no tiene dinero y no puede tener esos aparatos que para ti son cotidianos. De igual manera que para ti viajar en avión pues es algo normal, lo haces como si te subes al metro porque lo has hecho desde pequeño y has viajado por aquí y por allá, tienes ya la cultura del avión. Sabes cómo utilizarlo, cómo sentarte, cómo ponerte el cinturón de seguridad, etcétera, porque para ti es cotidiano. Pero hay gente que en su vida se ha subido a un avión. Sus recursos económicos no se lo permiten, entonces no tienen ni idea de cómo es viajar en avión. Bueno, pues sí es cierto, hay mucha gente que no tiene acceso a las tecnologías por falta de recursos, pero hay otros que no porque tienen gobiernos dictatoriales que se lo restringen. Pregúntale a los coreanos, por ejemplo, y vas a ver que ellos, a los coreanos del norte, ellos no tienen acceso así como tú que te puedes meter al internet y ver lo que tú quieras. Entonces, bueno, no toda la gente en el mundo tiene un acceso fácil, accesible, expedito a los medios de comunicación, pero una gran parte del mundo sí. Lo que resulta muy claro
es que el avance tecnológico ya no puede ni debe detenerse. ¿Qué es lo que está diciendo don Felipe de la Mata también? Ya llegó, ya nos alcanzó y ya no puedes cerrar los ojos. Es como si ahorita quisieras ir a Guadalajara en una carroza. Pues ya no. Hay carreteras, hay autopistas, hay aviones, ya no podemos regresar al siglo XVIII. Y ante esta situación, lo más conveniente es lograr la incorporación de gobernantes y gobernados a una realidad, procurando que se aplique de la manera más adecuada para ser eficiente en grado potencial los servicios públicos, entre ellos muy importante la impartición de justicia, que es una función fundamentalmente a cargo del Estado. Entonces, ya no tiene caso que nos resistamos. Ahí están las herramientas y hay que utilizarlas. Tú te das cuenta por vecinos, por amigos, por conocidos, que hay, por ejemplo, personas adultas mayores que se resisten al uso de la computadora, incluso el celular únicamente lo utilizan como mero teléfono. Les da miedo echarlo a perder, les da miedo desconfigurarlo, etcétera, y no se atreven. Y en cambio hay otras personas que también siendo adultos mayores, al contrario, se animan y andan picando por aquí, por allá y descubriendo cosas interesantes en su teléfono o en su computadora. Bueno, pues ya no tiene caso que nos escondamos, sería hacer lo que el avestruz, meter su cabecita en el hoyo. Ya está ahí. Bueno, pues aprovechemos. Ahora bien, tanto autoridades, claro, como justiciables, o sea, como ciudadanos comunes y corrientes. No obstante, cuidado con esta advertencia, no obstante en el campo del derecho y particularmente en el del derecho procesal, en cualquier área que sea, fiscal, agrario, mercantil, electoral, esa aplicación tecnológica no debe pasar por encima de los principios que rigen el desarrollo del debido proceso. No sea que por estar muy modernos y muy ágiles, rompamos la posibilidad de defensa y de argumentación de los justiciables. O sea, los principios que rigen el debido proceso hay que tomarlos en cuenta con todo y las tecnologías. Y lejos de vulnerarlos, al contrario, potencializarlos. Tal situación, si se diera, representaría un grave retroceso a los logros alcanzados desde la antigüedad. En el derecho romano ya se daban esos principios, por ejemplo, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, que no se puede hacer retroactiva una ley en contra de persona alguna, que cada persona tiene derecho a una defensa, que el tribunal que lo juzga sea imparcial. Esos derechos no son de hace un tiempo para acá, sino que ya desde la época antigua, desde la época del derecho romano, existían esos principios. Ahora bien, pues eso sería retroceder. Por ello, es conveniente abrir un espacio de reflexión, como lo estamos haciendo en este momento, en un diplomado como este, porque pues que podemos cobrar así conciencia plena de la trascendencia que tiene acceder a la opción de la justicia en línea, pero garantizando en todo momento el respeto puntual a los principios procesales y a la decisión de los operadores jurisdiccionales en apego irrestricto, o sea que nunca deje de apegarse a la Constitución y a la normatividad nacional y convencional aplicable. Entonces, esos principios no se van a vulnerar. Y también de esto nos habló en su momento el magistrado. Bueno, pues vamos entonces a los conceptos. Vamos a ver qué entendemos por Estado, qué entendemos por democracia y así, así. Primero nos preguntamos, ¿qué es el Estado? ¿A qué le llamo Estado? Una definición así muy sencilla, muy rápida, la que aprendimos los que somos abogados, y en esta audiencia hay muchos que son abogados, otras personas no, pero ¿se acuerdan ustedes que incluso en materia de derecho, en la carrera de derecho, llevas por ahí una materia que se llama teoría del Estado? Ujú. Se puede llamar de otra manera, lo que quieras, pero es teoría general del Estado. Y ahí te enseñaban durante todo un semestre qué es el Estado. Es la unidad política integrada por tres elementos.
territorio, pueblo y gobierno. Cuando yo engrapo estos tres conceptos y formo un bloque, ese es el Estado. Esa definición es muy sencilla. Ahora, ¿quieres una más complicada, apoyada por especialistas, por gente de renombre? La vamos a dar. Pero ahorita de entrada, esta es una definición muy sencilla. Es la unidad política que se integra con tres elementos: territorio, pueblo y gobierno. Yo uno estos tres elementos, los engrapo y ya tengo un Estado. Entonces, en otras palabras, es una comunidad social con organización política común y territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente de otras comunidades. Es otro punto de vista que no desmiente, no contradice lo que se dijo en la primera ocasión, simplemente ahonda, profundiza. Es una forma soberana de organización política con poder administrativo sobre una determinada zona geográfica. También es acorde con la primera definición. Pero queremos gente ilustre que nos dé definiciones confiables. Bueno, pues si quieres un antiguo, Platón. Platón. Y si quieres ya contemporáneos o gente ya más acercada a nuestra realidad, pues por ejemplo George Jelinek. George Jelinek es uno de los clásicos. Bueno, vamos a ver qué decía Platón en su antigüedad. Platón dice que es el Estado una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. Una definición muy interesante de Platón, donde veo los tres elementos: gobierno, territorio y pueblo. Pero ahora vamos a tiempos más actuales, con George Jelinek. Él dice que el Estado es la corporación formada por un pueblo, dotado de poder de mando originario, asentado en un territorio determinado. Es decir, se trata de una corporación territorial dotada de un poder de mando originario. ¿Por qué insiste en mando originario? Porque eso es el concepto de soberanía. Para nosotros muy importante, la soberanía es el poder supremo y original. El primer mando, ¿sí? Y el primero que hubo en el tiempo. Por eso hablamos de mando originario. Entonces, la definición de Jelinek lo que trata de subrayar que dentro de esos elementos, territorio, pueblo y gobierno, debemos contar con soberanía, con la posibilidad de fundarnos, de ser fundacionales, de establecer nuestra forma de gobierno. Como sucede en la Constitución cuando me dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república soberana, federal, laica, etcétera. Bueno, pues por aquí camina la definición de Estado de George Jelinek. ¿Y qué dice Hermann Heller, otro de los clásicos en teoría del Estado? Hermann Heller dice, es la estructura económica, jurídica y política de dominación independiente en lo exterior y en lo interior, con los medios de poder propios que organiza la cooperación social territorial con base en un orden ilegítimo. Pues está más complejo, pero viene a decir lo mismo: territorio, pueblo y gobierno. Y luego vamos a otro clásico, a Max Weber. Este señor Weber lo encontramos tanto en materia de teoría del Estado, de ciencia política, de filosofía y también de sociología, cuando la sociología empezaba a figurar como una ciencia humanística. ¿Qué dice Max Weber respecto al Estado? Dice, mira, es una organización política de carácter institucional y continuado en la que su aparato administrativo reclama con éxito el monopolio de la fuerza legítima. Claro, el Estado tiene la fuerza, la coercibilidad, el Estado se impone para la realización del ordenamiento vigente. Bueno, como ves, por definiciones no vamos a parar.
Pero si yo observo todas estas, finalmente, la que me parece más a la mano, ¿sí? Si no te acuerdas de autores y de cosas tan complejas, pues el Estado es una unidad política integrada por tres elementos: territorio, pueblo y gobierno. Y cualquier definición, ya te di ahorita varias, pues va a concordar. Ahora bien, uno se pregunta, ¿y cuándo se empezó a utilizar la palabra Estado? Así como ahora lo conceptúo, como esa unidad política. Pues nada menos que en la época de Maquiavelo. ¿Te acuerdas de Nicolás Maquiavelo? Uno de los autores clásicos en ciencia política. Él escribió varias cosas, pero desde luego su obra magna, su obra trascendente, ha sido El Príncipe. Y muchos de ustedes seguramente en sus años de preparatoria, pues leyeron El Príncipe. Pero si no lo han hecho, tienen al menos una idea de qué trata. El Príncipe de Maquiavelo, me encuentro yo que después de las palabras introductorias de alabanza y gratitud a los políticos de su tiempo, los Medici, los Sforza, etcétera, que patrocinaron su obra, ya cuando empieza en sí a tratar su tema, comienza exactamente con estas palabras. Dice: ¿cuántos estados, cuántas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad suprema sobre los hombres? Y por ahí empieza a caminar Maquiavelo, pero así empieza su Príncipe, diciendo cuántos estados. Aquí está conceptualizando Estado exactamente como esa unidad política de tres elementos: territorio, pueblo y gobierno. Ahora bien, el propio Maquiavelo hace clasificación de los estados, claro, para su época, en la Italia del Renacimiento. Porque efectivamente, una vez que ya tengo el concepto de Estado, así muy sencillo como una unidad política con sus tres elementos, pues hay de estados a estados. El propio Maquiavelo, ahí mismo en su obra El Príncipe y ahí mismo en su primer capítulo, hace clasificación de los estados que a él le tocó vivir. Por ejemplo, nos dice, unos estados son repúblicas, otros en cambio son principados. A su vez, los principados, o sea, los segundos, admiten una subdivisión. Unos son hereditarios, vienen en familias, ¿verdad? El hijo sucede al padre en el trono. Y otros son nuevos, de creación nueva. Empieza una dinastía. Y otros son mixtos, porque son estados que se incorporan uno al otro. Y entonces ahí nos va explicando a su manera de ver cómo se clasifican los estados. Bueno, pues efectivamente el estado puede ser clasificado con muchos criterios. Por ejemplo, en nuestros tiempos, modernamente, se habla de Estado de Derecho. Ustedes han oído más de una vez esa palabra, esa frase, Estado de Derecho. Y aquí dice esta lámina que esa terminología, muy referida por los líderes políticos, quienes a tanto de utilizarla, le han restado el impacto que debería causar en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos. Yo estoy seguro que en esta audiencia no hay uno solo de ustedes, una sola de ustedes, que nunca haya oído hablar del Estado de Derecho. Es muy frecuente que los políticos hablen de esto. En un Estado de Derecho no pasa esto. En un Estado de Derecho pasa aquello. Por favor, apaguen el micrófono que tienen activado para que no se dice. En realidad creo que es que se emociona que llegas, porque nunca ladra tanto. Sí. O sea que se te ladran con los otros perritos. Ajá. En Pero la cuando calle. toca alguien, no, Cuando alguien toca el timbre es lo que sabe que algo va a Por pasar. favor, vean apagar los micrófonos sin activarlos. Pero no, siempre la Maestro Don Jaime, si me está escuchando, por favor, que quede inactivo el micrófono. Bueno, entonces fíjate que ante esta situación, decíamos, se escucha mucho Estado de Derecho. El Estado de Derecho acá y el Estado de Derecho allá. Y a tanto se habla de esto,
que ya no sabemos qué es el Estado de Derecho. ¿A qué te estás refiriendo? Porque, mira, si te estás refiriendo a que cualquier Estado contemporáneo tiene un sistema jurídico, pues todos son estados de derecho. Yo no conozco un país, algo que tú me corrijas, algún país en este mundo actual en donde no exista un sistema jurídico. Si estoy aquí, hay un sistema jurídico. Si me voy a Francia, Italia, Paraguay o a un país de África, de Asia o de Oceanía, ahí me voy a encontrar un sistema jurídico. Entonces, no hay un país que no tenga leyes, normas, tribunales. Pues yo no conozco un país así. Entonces, pues todos serían estados de derecho. Obviamente que ese no es el concepto de Estado de Derecho. Para poder entender el Estado de Derecho, debo previamente hablar de otro tipo de Estado, el Estado-Nación. A ver, entonces voy a ver qué es Estado-Nación y por qué de ahí se desprende Estado de Derecho. Acuérdate que estoy haciendo clasificación del Estado. La nación es el conjunto amplio de personas que comparten antecedentes, valores y formas de vida que les dan identidad colectiva. Fíjate, cuando yo les saludé hace un rato, cuando empecé a platicar con ustedes, pues yo les dije que los consideraba como una gran familia a todos los que vivimos en este país. Efectivamente, porque tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, nuestro idioma. Nos entendemos en español porque nuestra cultura nos trajo ese idioma, se arraigó y ese es el idioma que hablamos en México. Y cuando yo les hablo, por ejemplo, de que acaba de pasar hace 2 días o 3 la fiesta de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, todo el mundo sabe de qué estoy hablando, aunque quizás no has tenido la oportunidad de vivir una feria de San Marcos, pero sí sabes que esto sucede en un estado de la República. Cuando yo te hablo de las tradiciones de las posadas en diciembre o del grito que da el presidente recordando el de Dolores que dio el señor cura Hidalgo, pues tú sabes de qué estamos hablando. Compartimos cultura, orígenes, ¿sí? Por eso formamos una nación, tenemos una cultura colectiva similar. Y eso nos da identidad. Aquí ahorita estamos en México, en una reunión virtual, pero si nos encontráramos en este momento, ¿qué te gusta en Bogotá? Y de repente yo me encontrara con que tú eres mexicano, tú eres mexicana, sentiríamos una simpatía inmediata, ¿verdad? Imagínate tan lejos y encontrar un paisano. Y tú me dices, yo soy de Zacatecas, pues yo soy de Chiapas, y empezamos a tener lazos comunes, porque tenemos una cultura compartida que nos da identidad. Eso es lo que entendemos por nación. Por eso hablamos de nuestra nacionalidad mexicana. Ahora bien, en ese contexto, cada país constituye un Estado-nación. Claro, Perú es una nación y lo mismo es Chile, Argentina, Paraguay o Francia. Ahora bien, ese Estado-nación o Estado nacional, que también lo podríamos llamar, si bien hay casos de una sociedad multicultural como es México, México no tiene una cultura, tiene muchas culturas, porque cada una de las 32 entidades que integran el mapa de México son como pequeños países. Lo que se dice, la forma como se habla, el acento, las costumbres que privan en Yucatán no son las que privan en Nuevo León. Entonces, en realidad México no es un país, son muchos países. Y además tenemos también las culturas de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, que tienen también su propia cultura. Por eso la propia Constitución mexicana, en su artículo 2, hace definir a la nación mexicana como una nación multicultural. Tan vale mi cultura occidental en la Ciudad de México, europea occidental, como la que tienen los coras o los huicholes en la Sierra Madre del occidente de México. Es también parte de mi país y es también parte de mi cultura.
Entonces, somos una nación riquísima porque no tenemos una cultura, tenemos muchísimas, es multicultural. Ahora bien, ¿de dónde nació ese concepto del Estado-nación? El Estado conformado por una cultura determinada. Pues surgió en 1648, cuando se firmó un documento entre varias naciones beligerantes en aquella época, que se conoce como el Tratado de Westfalia. Ese Tratado de Westfalia de 1648 terminó con la terrible guerra de los 30 años, una guerra muy prolongada en Europa por muchos motivos, y entre ellos estaba el de los límites geográficos. Cada país reclamaba pedazos del otro. Este conflicto armado, que llevó 30 años, la guerra de los 30 años, fue en su momento, guardadas las circunstancias, una guerra mundial. ¿Por qué? Porque las naciones de Europa representaban lo más avanzado en materia de naciones. España, por ejemplo, además era dueña de todo el territorio americano. Entonces, pues, al lanzarse España contra otros países, nos involucraba a todos en América. Así que en su momento, y guardando las distancias de época, pues fue una verdadera guerra mundial. Y cuando se firmó, después de todos estos episodios bélicos y sangrientos, esa paz de Westfalia, pues surgió el Estado-Nación, o sea, tratar de que se creara una conciencia de nacionalidad entre los países, ya con los límites geográficos que ajustó el Tratado de Westfalia. Y muy interesante esto, porque la sociedad burguesa de la época, o sea, las élites económicas de cada país, estaba involucrada desde Suecia y Alemania y España y Holanda y todos los países de Europa. Fue una guerra europea, pues trataron de que sus habitantes crearan conciencia nacional, precisamente engrapados, unidos por la cultura similar. Hablaban el mismo idioma, tenían la religión similar, tenían los antecedentes culturales iguales. Entonces, que el sueco se sintiera sueco, el español se sintiera español y así, así. Entonces surgió con este tratado la idea del Estado-Nación. Ahora bien, pero lo que a mí me interesa definir, ¿qué es el Estado de Derecho? Y entonces me encuentro que es el Estado cuyo poder y actividades están reguladas y garantizadas por la ley, que surgió como una reacción al poder absoluto de los monarcas para que todos los actos públicos del gobernante estuvieran fundados en la normatividad vigente. ¿Cómo podría yo definir, si alguien me pregunta así de bote pronto, así de improviso, oiga, ¿qué es el Estado de Derecho del que tanto hablan los políticos? Yo le diría, mira, aquí está la definición. Es el Estado en el que gobernantes y gobernados en forma mayoritaria o significativa ajustan sus conductas a lo dispuesto por la regulación jurídica en vigor. Por eso se le llama Estado de Derecho, no porque tenga un sistema normativo, eso lo tienen todos los países, todos los estados-nación. Ahorita no puedes ir a ningún país donde no haya leyes, tribunales, todos lo tienen. Lo que sucede es que llamamos Estado de Derecho a aquel Estado-nación donde la mayoría, muy significativa, muy representativa, de gobernantes y de gobernados, actúan, ajustan sus conductas cotidianas a lo dispuesto por la ley. Por eso es un Estado de Derecho. Nunca será al 100%, siempre habrá excepciones. Aún en los países más avanzados no faltará una autoridad corrupta o un ciudadano o ciudadana que no respetan la norma, pero son la situación excepcional. La mayoría de los actos de gobierno se basan así rigurosamente en sus disposiciones legales.
no son actos de arbitrariedad. Y la mayoría de sus habitantes procuran ser cuidadosísimos de no violentar la norma. Hay esa cultura de legalidad, ¿sí? No se atreven a violentar. Alguna vez en Japón supe de una anécdota. Era de noche y avanzada la noche, las calles solitarias en una ciudad de allá, en Osaka. Iba un señor con su hijo pequeño, regresaban a casa. El señor encontró el semáforo en rojo y se detuvo. El muchacho le pregunta, ¿por qué no te lo pasas? No hay ningún carro, no hay nada, ¿te lo podrías pasar? El señor contesta, no, porque me veo yo. Si nadie me ve, ahorita la calle está solitaria, pero me veo yo mismo. Si está el alto, está el alto. Entonces, ahí tienes un ejemplo de un Estado de Derecho donde esa persona está lo suficientemente instruido, educado, conocedor y responsable de lo que implica sus obligaciones como ciudadano. Entonces no le importa que haya mucha gente, poquita gente, hay un semáforo en rojo y yo me detengo. Bueno, pues ese es un Estado de Derecho, donde la mayoría nunca será al 100%, nunca faltará alguien que violente el sistema, autoridad o ciudadano, pero la mayoría respetan la norma y la mayoría de los gobernantes respetan la norma en sus actos de gobierno. A eso le llamamos Estado de Derecho. Bueno, ese Estado entonces, si existe ese Estado, si estamos en un Estado de Derecho, favorece la gobernabilidad. Claro, es más fácil de gobernar un país donde la gente es respetuosa de lo que se mandate. Pero también facilita el ejercicio eficiente del poder. O sea, como los gobernantes no se dedican a la corrupción y a tomar recursos públicos para sus fines propios, no, todo se destina a lo que está destinado. Entonces se puede eficientar la administración de servicios públicos. Y además, pues los ciudadanos se benefician de ello. Pero y lograr ese estado requiere un alto índice de formación cívica. Eso no se consigue en 15 días. Son generaciones y generaciones que han sido educados en esa forma. Eso no puede ser espontáneo. Y fortalece la cultura de la legalidad. Fortalece la cultura de la legalidad. Entonces, vivir en un estado de derecho, pues es magnífico. ¿Por qué? Porque podemos vivir con tranquilidad, sabiendo que nadie va a afectar nuestros intereses legítimos y que no vamos a ser víctimas de agresiones ni de nada. Ese es el Estado de Derecho. Ahora bien, en principio, así como lo estoy dibujando en este momento, tú dirías, oiga, pues es un Estado perfecto. O sea, a mí me gustaría vivir en uno así, pero cuidado, cuidado, cuidado. Mira, pareciera que el Estado de Derecho sería el fin último de cualquier sociedad. Lo que queremos es llegar a un Estado de Derecho, así como lo mencionan los políticos en sus discursos. La utopía que se desea alcanzar, algo utópico, fantástico. Pero, y ahí está el problema, hay un pero puede darse el caso de estados en donde la normatividad no prevenga la tutela de derechos humanos, incluso los lesione. Por eso ahora ya los expertos en la materia no hablan de Estado de Derecho, hablan de Estado constitucional de Derecho, y es otra cosa. Sí, porque fíjate, por ejemplo, si yo me voy a la Alemania de Hitler, años 30 y 40, me encuentro que ahí se llevó a cabo una política terrible de exterminio al pueblo judío. Y todos sabemos hasta dónde llegó, hasta la monstruosidad, los campos de concentración y los horrores que ahí se vivieron. Esto es algo que todos conocemos. Pero no se actuaba contra la ley.
La ley estaba hecha de tal manera que se fueron limitando, se fueron violentando los derechos a este rango de población. Entonces no estaba dentro de ilegalidad, sino dentro de legalidad. De tal manera que el que se respete el orden jurídico no implica siempre que esto sea bueno. No, tiene que ser un orden jurídico que también cumpla con un requisito. El respetar, tutelar, proteger o como tú quieras llamarle, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en una dictadura, así a la vieja usanza, un dictador, pues puede que su sistema jurídico lo ajuste de tal manera que limite la libertad de expresión o la libertad de tránsito, no puede salir la gente de sus fronteras o cualquier otra agresión a los derechos humanos. Y diga, pues está en la ley. Y sí, sí está en la ley, porque el dictador ha logrado que el Congreso respectivo, servil a él, pues cambie la ley lo que quiera, lo que diga el señor dictador. Entonces, el que se respete la norma no me hace muy feliz si la norma en sí es infractora en alguna medida o olvidadiza de los derechos humanos. Por eso ahora se exige otro tipo de denominación. Hablemos mejor del Estado constitucional de derecho, Estado en el que en forma significativa los gobernantes y los gobernados ajustan sus conductas al orden jurídico vigente, pero este se caracteriza porque es garante del derecho pleno, del ejercicio pleno de los derechos humanos. Entonces, así como el gobernante cuida que sus actos se ajusten a la ley, el gobernado cuida que su conducta cotidiana se ajuste a la ley, también la ley tiene una determinación, proteger los derechos humanos. Entonces, sí hay una gran diferencia entre un Estado de derecho y un Estado constitucional del derecho. Una gran diferencia. Ahora bien, ¿por qué se le llama Estado constitucional de derecho? Porque generalmente, los que llamamos derechos humanos están consagrados en el texto de la Constitución fundacional del país, como pasa en México. El asunto de los derechos humanos está en el texto de la Constitución. Y así pasa en la mayoría de países, por eso es que se le llama Estado constitucional del derecho, porque la Constitución además, como sabemos, es el ordenamiento supremo del sistema jurídico nacional y todas las disposiciones de menor rango tienen que ajustarse a lo que mandata la Constitución y a los principios que postula. En otros autores a veces no le llaman Estado constitucional de derecho, le llaman Estado garante de derecho. Está bien, podemos llamarle constitucional de derecho o Estado garante de derecho, pero siempre tenemos esas tres premisas. Gobernante obedece la ley, gobernado obedece la ley y sistema o ley protege los derechos humanos. Son tres condiciones para que entonces estemos en el superestado, ¿sí? En el estado que todos deseamos. Ahora bien, dejamos a un lado estado, pero nuestro programa nos pide que hablemos de democracia. Bueno, ¿y qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno de un estado en la que el poder lo ejerce el pueblo constituido en ciudadanía. Uy, parece que se va a ir otra vez. A ver, si alguien observa que se va, ya apareció la imagen de nuevo. Mira, la democracia. Pues, ¿qué es la democracia? Es una forma de gobierno en un estado determinado en el que el poder lo ejerce el pueblo, pero constituido en ciudadanía, no todo el pueblo. Por ejemplo, los niños no, ¿sí? No, y los niños forman parte del pueblo,
pero no de la ciudadanía. Entonces, más que constituirlo el pueblo, lo constituye la ciudadanía, las personas que tienen ese rango, ese rol. En México, para ser ciudadano, requiero ser, siendo hombre o mujer, requiero ser mexicano, tener la nacionalidad mexicana, y requiero también tener mínimo 18 años de edad y requiero finalmente tener un modo honesto de vivir. Esto dice la Constitución. Entonces, no todos los que estamos aquí viviendo somos pueblo, no. Tenemos que tener algo más, la calidad de ciudadanos. Y nosotros somos los que vamos a tomar las decisiones políticas trascendentes. Por eso es una forma de gobierno en que el poder lo ejerce el pueblo constituido en ciudadanía. La democracia implica, entre otras características, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones. Debe ser en esencia incluyente y participativa. Fíjate que en última instancia ahora se habla de la democracia incluyente o participativa. Esto parece un pleonasmo, ¿sí? Parece un pleonasmo, parece subir para arriba y bajar para abajo. ¿Por qué? Porque si es democracia, tiene que ser incluyente, nadie se puede quedar fuera. Y si es democracia, pues tiene que ser participativa, no es pasiva. Si yo soy ciudadano, yo tengo que participar. No necesariamente ocupando cargos políticos o postulándome para un cargo político, no, votando. Entonces, el que tú digas que la democracia debe ser participativa, pues sí, si no fuera participativa no es democracia. Es que debe incluir a las mujeres, a los discapacitados, a los pueblos originarios, pues sí, si los excluye no es democracia. Entonces es un pleonasmo decir democracia incluyente, democracia participativa. Pues es como subir para arriba y bajar para abajo, salir para afuera, entrar para adentro. Es inútil decirlo porque así es. Bueno, pero se estila, ¿verdad? Tú has oído muchas veces que se dice la democracia incluyente y la democracia participativa y suena hasta muy elegante, pero es un pleonasmo terrible. Si es democracia, tiene que ser participativa. Si yo estoy en ella, debo participar. No ser pasivo, no nada más estar viendo. Emitir mi voto, dar a conocer mi opinión, tomar posición. Y si es incluyente, pues debo estar yo y deben estar todas las personas de la tercera edad y las mujeres y los indígenas y todo el mundo, pues, para que sea una democracia. Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln, allá en los Estados Unidos, llegó a pronunciar esta frase que muchas veces se repite, aunque a veces a tanto se repite que ya carece de sentido, pero es una frase muy profunda. Decía él que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Frase que suena así muy impactante, pero si la analizamos con calma, si la reflexionamos, tiene mucho sentido. Ahí lo dejamos como tarea esa reflexión, una frase famosísima del presidente Lincoln. Ahora, mi constitución, la constitución de todos nosotros, la política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 3 define lo que entiende por democracia. Tú me dirás, oiga, no, el artículo 3 de la Constitución se refiere a la educación. Sí, sí, claro, se refiere a la educación. Y es un artículo de una redacción muy amplia. Se ha ido modificando, reformando a través de los distintos gobiernos contemporáneos y ahora el artículo 3 es enorme en su redacción. Pero cuando define cómo debe ser el sistema educativo, dice que, entre otras cosas, debe ser democrático. Y ella misma ahí aprovecha y da la definición de democracia. Dice, la democracia no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, que sí lo es, pero además de eso, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Fíjate, esto es muy importante. La democracia no solamente es una forma de gobierno, sino además es una forma de vida, un sistema de vida, una cultura, un día a día en cada uno de nuestros actos, porque a veces pensamos que la democracia son las elecciones, ir a votar el día de la jornada. No, no, no. Esa es una parte muy visible de la democracia.
y muy importante, pero no la única manifestación de la democracia. De manera que la democracia hay que vivirla cotidianamente, hacerla nuestra, porque forme parte de nuestra cultura. Si nosotros mismos no nos creemos la democracia, no la vamos a lograr. Es como el éxito, ¿sí? El éxito te lo debes primero imaginar tú, ¿sí? Aceptar tú, porque si desde entrada piensas que tú no puedes, pues no puedes, ¿eh? O sea, el fracaso no está en los demás, está en ti. Para que triunfes, primero cree en ti, créetelo. Bueno, la democracia es igual. Si creemos que no se puede, que es un gobierno dictatorial el que tenemos, bueno, pues así estamos. Lo primero en la democracia es creérnosla. Por eso muy bien dice el artículo tercero, y está hablando de la educación que vamos a formar desde el jardín de niños hasta grados posteriores a la licenciatura. Debe ser una forma, un sistema de vida. Y dice, fundado en el mejoramiento constante económico, social y cultural del pueblo. Si en el país hay un índice de pobreza enorme, y hasta de máxima pobreza, extrema pobreza, ya no pobreza, sino extrema pobreza, pues mal podemos hablar de democracia cuando la gente no tiene satisfechas sus necesidades vitales. Entonces tu sistema de democracia tiene muy poco. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Constitución. Hay que leerlo. ¿Sí? No, no es una idea mía. Entonces la democracia requiere un constante mejoramiento. Por eso cuando te saludé te dije que seguramente en eso estamos en meta todos nosotros. Queremos alcanzar eso, mejores estándares de vida para nuestra población, todos. No importa género, no importa etnia, no importa nada. Todas las personas que vivimos en este enorme territorio debemos tener un estándar de vida adecuado. Mientras no lo tengamos, ¿qué crees? No tenemos tampoco democracia. Y lo está diciendo la Constitución. Ahora bien, en la misma Constitución encuentro otros aspectos que ya me interesan mucho para el mundo procesal, para mi justicia digital. Mira, por ejemplo, el artículo 17. Desde luego dice que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Por eso hace rato dijimos que la función de impartir justicia es una función del Estado. Solamente él puede organizar tribunales, jueces y todo el aparato judicial para impartir justicia. Yo como particular, tú como particular, no podemos hacernos justicia por propia mano. Esa es una función del Estado. Dice también el 17, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas todas las costas judiciales. No nos pueden cobrar por impartir justicia. ¿Y eso qué tiene que ver con la cultura de la justicia digital? Pues que precisamente el uso de las tecnologías facilita el cumplimiento de lo que ordena la Constitución en el 17. Dice que yo debo, como decía don José María Morelos y Pavón, te leí su frase, y la puedes encontrar en los plenos de cualquier tribunal del país, pues me encuentro que el acceso a la justicia debe ser expedito, fácil. Hombre, qué más fácil que hacer mi demanda, hacer clic y te la envío. ¿Qué más fácil que tú puedas tener como magistrado o magistrada una sesión pública con tus pares, con los miembros también magistrados, magistradas del Pleno, y discutir y finalmente aprobar un proyecto de resolución? Y todos lo vimos, yo lo vi desde mi pantalla, vi tus argumentos, los del magistrado, los de la magistrada, y por qué llegaron a esa solución. Y yo estuve ahí como si estuviera ahí presente. Pues qué más facilidad que eso, qué más visibilidad que eso. Y entonces dice que en los plazos y términos claros, si está electrónico, es más fácil. Es más fácil, ¿por qué? Porque tenemos a la mano todos los instrumentos. Entonces, pues
lo que está mandando la Constitución en su artículo 17 respecto a la impartición de justicia y tener tribunales idóneos, pues se puede facilitar con el uso de tecnologías. ¿Y qué dice el artículo 14? También de la Constitución, dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Aquí me interesa mucho observar que se cumplan las formalidades esenciales. Entonces, yo como justiciable, o sea, como persona que me someto a la justicia que tú como magistrada, tú como magistrado me van a impartir, yo estoy de acuerdo. Nada más que me respetan mi derecho de defensa, de probanza, ¿sí? El que yo tenga alguien que defienda mi caso, si es así, que me represente, que se me traduzca si no conozco el idioma, si soy un indígena que habla náhuatl y no hablo español, pues que haya alguien que me traduzca y traduzca lo que yo quiero decirte. Bueno, mientras se me respeten esos aspectos de debido proceso que le llamamos los abogados, tú puedes emplear las tecnologías sin ningún problema. Malo que al emplearlas me dejaras sin esa protección que me da el 14 constitucional. ¿Y qué dice el 39 de la misma Constitución? Dice que la soberanía, o sea, el poder supremo, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. Y como el pueblo, el poder también es judicial, las decisiones que tome el poder judicial no deben estar para perjudicarme, sino para apoyarme. De manera que cuando el poder judicial dice nos vamos a las tecnologías, muy bien, perfecto. Quiere decir que también ha pensado en que yo como justiciable reciba un beneficio de eso, no que me perjudique, no que me moleste, no que me limite. Al contrario, que sea más accesible el asunto de la justicia para mí. Bueno, hasta ahí lo que queríamos hablar de democracia. Podríamos hablar 3, 4, 5 horas más sobre democracia, pero queríamos nada más definirla y ver en qué medida tiene que ver con nuestras tecnologías digitales. Bueno, pues mira, ahora viene otra. Dice, define derechos. Uy, esto sería enorme. ¿Derechos de qué tipo? Derechos laborales, fiscales, agrarios, mercantiles. Uf. No, lo que está refiriéndose en nuestro temario es a los derechos humanos. Que eso sí tiene que ver con que se aplique correctamente la tecnología en materia judicial. Nosotros sabemos que en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos dice que aquí todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, fíjate lo que está diciendo, todas las autoridades, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el gobernador, el Congreso local, los ayuntamientos, dice todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, pues está responsabilizando a todos. Ahora, esos derechos humanos son derechos entonces inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Ese es el concepto que se divulga más en cualquier libro, en cualquier artículo de cualquier revista, cualquier persona que toma la tribuna, te dice que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, o sea, son propios de los seres humanos. Con esto no lo están definiendo realmente,
Pero además te dicen sin distinción alguna y luego se ponen a decir por raza, por género. No habría necesidad. Si estás diciendo sin distinción alguna, pues es sin distinción alguna. ¿Para qué me explicas que hicieras distinción de género, de nacionalidad, de edad? Pues ya es inútil, porque siempre tu lista se va a quedar corta. Siempre habría otros criterios de discriminación. Basta que digas sin distinción alguna, punto. ¿Qué dice la UNICEF? La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y ella define también qué es o qué entiende por derechos humanos. Dice que son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Está mejor esa definición de la UNICEF, porque fíjate, la de derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Pues me quedé igual, porque estás definiendo con las mismas palabras que tratas de definir. UNICEF no cae en ese error. UNICEF dice, son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Bueno, es otra definición. ¿Y qué es dignidad? Dignidad es un atributo esencial de la persona humana. Viene del latín dignitas, que significa grandeza. Ojo, si todos los seres humanos tenemos dignidad, la tienes tú, la tiene él, la tiene ella, la tengo yo, todos somos grandes, pero no grandes en edad, sino en magnitud, ¿sí? Fíjate, es un reconocimiento de los derechos humanos. Es decir, cada ser humano, nada más por ser humano, tiene dignidad. Y hay dos tipos de dignidad. La de origen, la que tienes al nacer porque naciste en la especie humana, y por eso un bebé, una bebé, aunque acaba de nacer, tiene unos minutos de nacido, ya no lo podemos tratar como un mueble, ya tiene que tratársele con esa dignidad, con ese cuidado, con ese respeto. No es cualquier cosa, es un bebé humano. Esa la tenemos todos, efectivamente sin distinción, y es de origen. Esa es la dignidad A. Y la dignidad B es la adquirida, la de desarrollo, la que tú vas formando en tu día a día, vas formando tu currículum. Y por eso se habla de ti con respeto por todo lo que has hecho o puedes no haber hecho. A lo mejor esa persona pues es un delincuente serial, es un enemigo público número uno. No tiene entonces la dignidad de desarrollo, pero sí tiene la de origen. Y por eso, aunque esté en la cárcel sentenciado a cadena perpetua, no podemos tratarlo como si fuera un mueble, porque conserva ese pedacito de dignidad el que tiene de origen. No tiene el de desarrollo o derivación, lo tiene muy mal porque al contrario fue un tipo que se desprestigió, pero no lo suficiente como para que lo trates como si fuera un esclavo. Entonces, eh, la dignidad es la base que sustenta los derechos humanos. En eso se basa. Dice que los derechos entonces son conjunto de libertades. Fíjate, esta última definición quisiera que te la quedaras en mente. Los derechos humanos lo podemos entender como conjunto de libertades y atribuciones fundamentales que el Estado contemporáneo, porque antes no se entendía así, reconoce como intrínseco y originario a todas las personas y cuya tutela y eficacia están obligadas a garantizar el Estado. ¿Sí? Fíjate, esta es una definición importante porque si yo nada más hablo que son mis derechos, bueno, y si no se cumplen, ¿a quién le reclamo mis derechos? Ah, pues sí, hay a quien reclamarle, al Estado. Porque ya lo leímos hace un momento en el artículo primero, la Constitución así empieza. En su tercer, cuarto párrafo ya me está diciendo que todas las autoridades, todas, están obligadas a proteger, potencializar, etcétera, los derechos humanos. Entonces, si hay un responsable, si a mí se me violenta un derecho humano, yo puedo responsabilizar al Estado. Si hay quien me tiene que cumplir.
Y ese cumplimiento no es generoso, no es porque el Estado sea muy bondadoso, es porque está muy obligado a hacerlo. Una de sus funciones, y no la principal, es proteger los derechos de la persona, garantizar su ejercicio efectivo. Y no puede el gobernante decir, pues yo por qué, o yo no me comprometí. No, desde que estás formando esa estructura de Estado, estás obligado. Y lo dice la Constitución, no lo digo yo. Ahora bien, nosotros no queremos todos los derechos humanos, hablar de ellos aquí para la justicia digital, sino queremos hablar del debido proceso, que es una garantía de carácter procedimental que un Estado constitucional de derecho, que ahora sí ya sabemos qué es eso, debe estar presente en cualquier tipo de actuación judicial, claro, también en la electoral. Por ejemplo, estos principios: acceso a la justicia, que la justicia sea fácil llegar a ella, que sea imparcial, objetiva, que las autoridades judiciales actúen con independencia, no sometidos a un poder político, que se me respete la presunción de inocencia. Mientras no se demuestre mi culpabilidad, yo soy inocente. Esto implica cultura también. La irretroactividad. No se me puede aplicar una norma en perjuicio si es retroactiva. Que las instituciones de juzgar sean públicas, no puede haber tribunales especiales o particulares. Acuérdate que es una función del Estado. Que se me juzgue con perspectiva de género. Claro, cada vez es más exigencia esta. Si en el proceso está involucrada los derechos de una mujer, júzgalo con perspectiva de género. También, si en el caso está siendo juzgada una persona de pueblos originarios, pues júzgalo con perspectiva pluricultural. Nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa. La posibilidad de recurrir, o sea, de impugnar la resolución que se te dio en primera instancia, interponer un recurso. El acceso a la información y transparencia, que te digan de qué se te acusa, de qué se te demanda, a fin de que puedas preparar tu defensa, de que todo el procedimiento quede transparentado, y por eso ahí sirven precisamente la justicia digital. Pues, ¿qué más transparencia quieres? Que tú puedas en pantalla ver todo tu expediente, que no haya documentos ahí ocultos o secretos. Tú con tu clave puedes entrar y ver tu expediente de pe a pa, y hasta con la comodidad de que no estás parado en una barandilla o tomando nota o fotografía en un estrado. Estás en tu computadora y puedes ver y rever y subrayar y todo lo que quieras, las partes que te interesen. Por otro lado, también la transparencia en la decisión. Qué mejor que estás viendo ahí en pantalla a los magistrados y magistradas discutiendo el proyecto, dando sus puntos de vista y finalmente llegando a una resolución. Que, como dice la Constitución, la sentencia esté motivada y fundamentada, que además tengas derecho de probanza, ¿sí? O sea, que puedas entregar tus pruebas y que éstas sean valoradas. Bueno, todos esos son los derechos en particular. Finalmente, ¿qué es la justicia digital? Es un medio para realizar los procesos judiciales mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs famosas, para sesionar en forma remota. Consiste en utilizar la tecnología de la comunicación y tan avanzada para conocer y resolver controversias litigiosas que se elevan a la consideración de un órgano de justicia. Esta utilización requiere un proceso metódico y constante de capacitación para el personal jurídico y administrativo del Poder Judicial. No es tan fácil. Para poder utilizar esas tecnologías, los operadores de la justicia, incluyendo ministros, magistrados, jueces y, claro, todo el personal administrativo, secretarial y todo lo demás, miembros de ponencia, etcétera, pues deben estar constantemente recibiendo cursos de capacitación y de actualización, porque van a manejar en plataforma lo que antes se manejaba artesanalmente con las manos. Ahora bien,
Entonces, se requiere por parte del Poder Judicial esa capacitación y actualización constantes, pero también de los justiciables, sí, como tú o como yo, necesitamos una educación al respecto, un cambiar de mentalidad. Ya no es llevar el papel y que me lo sellen en la oficialía de partes y todo aquello. Ahora es otro tipo de actuación. Y por otro lado también, pues adaptarme a esa realidad. La justicia digital bien ejecutada tiene un potencial transformador que trasciende contingencias. Por ello, al cerrarse los juzgados por motivo de la contingencia sanitaria, se fomentó el debate de los órganos legislativos y judiciales acerca de realizar procesos jurídicos en forma digital para no detener la función fundamental de impartición de justicia. Incluso se contempla la posibilidad de que quede referida en el texto constitucional. O sea, está la discusión de ver si se puede ya a la misma Constitución impactarle la necesidad de los juicios en línea. ¿Y quién dice esto? Lo dice Edna Jaime, o sea, una funcionaria del Senado de la República. Y hay otra idea, es necesario que la población tenga acceso a una justicia moderna, de mejor calidad, cercana, con mayor sensibilidad social y humana, así como eficiente. ¿Y quién dice eso? Pues nada menos que el ministro don Arturo Saldívar, presidente actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, estas voces tan acreditadas están manifestando su opinión positiva para la implementación en México ya en forma general de la justicia digital. Y hasta aquí lo que queríamos definir. ¿Y por qué lo queremos definir? Porque lo queremos conectar con la justicia digital. Ahora viene experiencias en otros países, qué le ha pasado a Argentina o a Chile o a España, etcétera. Pero esto, como ves, pues es una cosa más amplia que ya no podemos resolver ahorita, que estamos a punto de concluir la sesión. Entonces lo dejamos para mañana. Ahora voy a dejar de compartir, si ustedes me lo permiten, y entonces vamos a escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran ahorita aprovechar para expresarlo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión o alguna pregunta? Con mucho gusto lo atendemos. Levanten su mano nada más, hagan la alerta de que vamos a escucharles. ¿O no tienen ningún comentario, ninguna pregunta? No, ninguna. No sé si el maestro don Jaime todavía se encuentre con nosotros. ¿Está don Jaime? ¿Qué necesita? Sí, doctor. Sí, está usted. ¿No le ha llegado algún chat, algún mensaje? Doctor, pues está el chat grupal, pero no veo que haya llegado alguno. No le ha llegado ¿Tiene ningún. acceso también? Bueno, pues mire, faltan 4 minutos para que termine la sesión de hoy. Si no hay quien quiera intervenir con pregunta o comentario, pues podemos retirarnos si ustedes gustan. Claro, se van a quedar todo el día con que nos faltaron 4 minutos, pues sí, pero pues ya no podríamos seguir adelante porque el